Continuamos nuestra serie de sermones expositivos, verso a verso, en el Evangelio de Marcos. Es un privilegio que el Señor nos da escudriñar su palabra, leerla, estudiarla, para poder aplicarla correctamente al corazón. Es su palabra la que llega a donde ninguna palabra humana puede llegar, así que debe ser de aliento, de consuelo y de gozo para nosotros poder abrir su palabra y estudiarla de esta manera. Y en esta sección hemos estado varios domingos en el capítulo 2 y no es por gusto, porque esta sección es muy importante dentro del Evangelio de Marcos. A partir de la sanidad del paralítico, vemos cómo hay un movimiento que empieza a gestarse, hay algo que empieza a suceder. Los líderes religiosos y la confrontación entre Jesús y estos fariseos, escribas, doctores de la ley, comienza a ir subiendo de tono. Por ejemplo, si usted ve el capítulo 2, cuando Jesús sana al paralítico, antes de sanar al paralítico, cuando dijo, tus pecados te son perdonados, ¿qué empezó a suceder en la mente de los escribas fariseos? Dice que empezaron a cavilar en sus corazones. Esto va subiendo de tono. Vimos también cuando el Señor llama a Mateo, que ya no solamente cavilan en sus corazones, sino que preguntan y dicen en el versículo 16 del capítulo 2, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Se empiezan a horrorizar ante este banquete donde Jesús estaba con Mateo, el publicano, y los pecadores. En la sección anterior, que nuestro hermano Rodosvaldo compartió la semana pasada, vimos la cuestión sobre el ayuno. ¿Cuántas veces al año la ley de Dios había prescrito para el pueblo que ayunaran? ¿Cuántas veces al año? No está Rodo, predicaste eso, ¿no? Una vez al año. ¿Qué día? El día de la expiación. ¿Cuántas veces ayunaban los escribas fariseos? 2 veces a la semana, lunes y jueves. Y por cierto, ellos querían que todo el mundo se enterara de que ellos ayunaban. Y la pregunta es, ¿por qué los discípulos de Juan y tus discípulos no ayunan? Ellos ayunaban 2 veces a la semana y para esto era motivo de mucho orgullo de que ellos dejaban de comer 2 veces a la semana. Y es cuando el Señor les habla acerca de estas 2 ilustraciones, ¿verdad? Vimos la semana pasada, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. El Señor no viene a completar, no es un remiendo a la religión humana. Él viene a traer algo totalmente, ¿qué? Nuevo. Los que están en Cristo son, ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, que el vino nuevo de la gracia se derrama en un corazón nuevo, transformado por el poder de Dios. Entonces el tono de la confrontación de Jesús con los líderes religiosos comienza a subir. Por cierto, es en este pasaje de la semana pasada donde por primera vez el Señor anuncia de manera velada que Él va a morir. Recuerden, en el versículo 20 dice que ellos no pueden ayunar ahora porque están de bodas. ¿Y cuánto duraron las bodas en Israel? 1 semana de celebración. ¿Cómo van a ayunar los discípulos? Todo el Antiguo Testamento está apuntando como una sombra a una persona. ¿A quién? A Cristo. Y si usted no se ha casado y usted está mirando en el futuro a esa persona que usted se va a casar en algún momento, y usted está orando por eso, cuando esa persona aparece, usted ya no ora más por ella. Ya apareció. Entonces, lo que está diciendo el Señor es como si tienen ya a la persona por quien está escrito el mandamiento, ¿cómo van a ayunar como si no estuviera? Ahora, en el versículo 20 Él dice, pero vendrán días cuando el esposo será, ¿qué? Quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. ¿A qué está refiriendo el Señor? A su propia muerte. Algo que Él va a explicar con más detalle a partir del capítulo 8, pero no se desesperen, vamos a llegar ahí. Versículo 23 es la sección que estaremos hoy. Hay 2 escenas más que concluyen estas 5 confrontaciones. El paralítico en el llamado a Mateo y el banquete, el día del ayuno, el día de reposo. Y en el día de reposo suceden 2 cosas que vamos a estar viendo en esta mañana. Los discípulos de Jesús están recogiendo espigas y el Señor sana a un hombre que tiene una mano inmovilizada, una mano seca. Son las dos escenas que vamos a estar viendo en esta mañana.
en el día de reposo. Y leemos la escritura, versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 6. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. Oramos. Padre, es tu palabra. Nosotros estamos expuestos delante de ella. Ten misericordia de nosotros. Libra nuestro corazón del legalismo, del poder de la mentira religiosa, de autopercibirnos en nuestra propia justicia bien delante de ti, con un corazón engañoso que nos engaña a nosotros mismos. Padre, que tu palabra sea como un espejo, en el poder de tu Espíritu, que podamos ver nuestra verdadera condición. Padre, que podamos entender que separados de ti nada podemos hacer, y que la transformación que tú traes no es una transformación externa de atuendos externos, sino desde adentro hacia afuera. Cambias lo profundo, la maldad de nuestros corazones. Gracias. Sé con nosotros en esta mañana. Usa tu palabra con poder, que sea ella la que brille y no el predicador. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estas dos últimas escenas suceden ¿durante qué día? El día de reposo, el Sabbat o el Shabbat, que era un día en alta estima o sagrado para la nación de Israel. ¿De cuándo a cuándo sucedía cada semana el día de reposo? ¿De cuándo a cuándo? Del viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. Era un día de 24 horas donde para ellos era algo solemne o en alta estima. Entonces, vamos a ver esta última sección del capítulo 2, versículo 23 al capítulo 3, versículo 6, donde vemos esta confrontación de Jesús en estas 5 escenas, como ya dije, de él con los líderes religiosos. Y vemos en el versículo 6 que toda esta sección termina, de hecho es una sección que se puede predicar en un solo mensaje, desde el capítulo 2.1 hasta el 3.6. Vemos cómo los fariseos terminan en el versículo 6 decididos ¿a qué? ¿A qué? A destruir a Jesús. O sea, imagínense, consultando con los herodianos. Vamos a ver después quiénes son estos herodianos. La pregunta es entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Qué tan terrible hizo Jesús? ¿Qué cosa tan terrible hizo Jesús que ellos estaban ya dispuestos, buscando consejo para no hablar con él, juzgarlo, aconsejarle, mira, ya deja de hacer eso, vamos a meter preso un año? No, para desaparecerlo del mapa.
Jesús para ellos, ¿cómo era? Insoportable. Su presencia entre ellos era cada vez más insoportable. Esta mañana veremos aún más cómo el Evangelio de Cristo, y recuerde que el título de esta predicación se llama Cuidado con el legalismo, cómo el Evangelio de Cristo y la religión legalista son diametralmente opuestas e incompatibles, y no estamos a veces muy lejos de experimentar estos riesgos o incluso que haya en nuestros corazones atisbos de esta religiosidad legalista. Alguien dijo en alguna ocasión, todos somos un legalista en recuperación. Al punto, en este pasaje, de provocar en los fariseos, en vez de arrepentirse, al ser finalmente expuestos, desarrollar un sentimiento de asesinos y destructores, queriendo deshacerse, como vimos de Jesús dándole muerte. Entonces, antes de comenzar a desarrollar el pasaje que tiene que ver con el día de reposo, queremos definir algunas cosas importantes. ¿Qué es el legalismo? Porque se habla mucho de esto. De hecho, en el taller ahora, cuando estuvimos la semana de los jóvenes, la primera instrucción que dieron decía que debemos mantenernos, ¿dónde, muchachos? En la línea de la palabra, sin añadirle nada. ¿Qué sucede si añadimos algo? ¿En qué nos convertimos? En legalistas. Entonces, ¿qué es el legalismo? Bueno, un legalista trata de ganar el favor de Dios a través de su obediencia a una serie de reglas y normas que él tiene como su estándar moral, y de manera estoica y decidida esta persona decide guardar esas reglas, y él cree que mientras más obedece esas reglas, más Dios está contentando con él. El legalista está más preocupado por la forma externa de su moral, no lidia en verdad con el problema profundo del corazón. O sea, un legalista se adapta a seguir una forma externa. Es más fácil hacer esto sin dudas, seguir una serie de reglas externas. Esto le hace autopercibirse bien con Dios. Mientras haga esto y esto y esto conforme a sus rituales externos, él está bien. ¿Qué sucedía con los fariseos escribas en el Nuevo Testamento? Bueno, ellos le añadieron precisamente a la ley de Dios regulaciones, reglas, interpretaciones, porque era más fácil hacer esto que obedecer el espíritu de la letra, la intención de la ley, la demanda verdadera de lo que Dios sí había dicho. Entonces se imagina lo que está sucediendo en el Evangelio de Marcos en estos versículos. Y vamos a hablar un poquito más acerca de la ridiculez a la que llegaron estos fariseos al punto de hacer de estas regulaciones 39 mandamientos con acápites para que se siguieran en el día de reposo. Vean cómo Marcos lo narra, y quiero ir al versículo 22. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Imagínense que usted tiene hambre, está por un campo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de estar en un campo de trigo, y empiezan a arrancar espigas porque tienen hambre. Versículo 24. ¿Quién estaban ahí? ¿Qué hacían esa gente ahí? ¿Cómo esa gente estaban ahí? Era como la patrulla de la autopista, que estaba escondido. Me pusieron un par en La Habana, ahí en 60 y primera. Paré un poquito, pero estaba escondido debajo de ahí, detrás de un árbol el caballito. Y es como que los discípulos están recogiendo espigas, ellos están con el Señor, ellos tienen hambre, ellos están con el novio, ellos están disfrutando, ellos están con la presencia del Señor, todavía están recordando lo que el Señor dijo en casa de Mateo, y la patrulla espiritual está ahí. Pare, te llevaste el pare. Dice que entonces los fariseos dijeron: mira. Y ese mira es como: a lo que te cogí. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Bueno, el día de reposo.
Recuerden, al pueblo de Dios se le dio el día de reposo. El cuarto mandamiento es un día a la semana como una manera, ¿para qué era el día de reposo? Una manera de permitirle al pueblo de Dios experimentar un anticipo de la comunión que habrían de tener con Dios en su perfecto reposo al final de los tiempos. Era un día que estaba diseñado para la restauración física, para el descanso, para el disfrutar del Señor. Es una pausa en las tareas cotidianas de ganarse el pan con el sudor de su frente. Y el Señor le dio un día a la semana para que reposaran. En el orden de Génesis vemos que 6 días el Señor trabaja y al sexto día ¿qué? Descansó. En Éxodo 28 entonces dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Para qué está dado el día de reposo? Para una recuperación física, espiritual, un tiempo de restauración. Pero para los líderes religiosos de Israel esto no era suficiente. Como decía, ellos habían añadido a los mandamientos de la ley, según estuve estudiando, 39 prohibiciones de cosas que no se podían hacer en el día de reposo. O sea, lo que decía el mandamiento es: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Ellos habían añadido a eso 39 regulaciones más. No las voy a decir todas porque son muchas, pero por ejemplo, en el día de reposo no se podía viajar. Y alguien dijo: bueno, si no se puede viajar, ¿cuántos pasos se pueden dar? Y alguien dijo: 1999 pasos. Si das un paso más, ya es un viaje, estás violando el día de reposo. Era tan serio esto que en el libro de los Hechos vemos que se habla de distancias que están a un día de reposo. Cuando dice que hay distancias que están en un día de reposo es a 1999 pasos. Otra. No se podía cazar con Z en el día de reposo. O sea, que si usted estaba en su casa y había muchos mosquitos, cuando usted cerraba la gaveta, tenía que dejar un espacio abierto para que el mosquito saliera. Porque si el mosquito se quedaba ahí adentro y se moría, usted había cazado en el día de reposo. Parece mentira, ¿eh? No se podía llevar dentadura postiza en el día de reposo, porque era llevar cargas. Así que todo el mundo el día de reposo, en el culto, miren esta otra. No se podía sembrar. Vamos a ver por qué ellos salen, la patrulla de camino sale, los coge. No se podía sembrar, ni cegar, ni regar las plantas en el día de reposo. Entonces, si usted iba a comer en el patio de su casa, no podía hacerlo en el día de reposo, porque si caía una semillita del plato, de lo que usted estaba comiendo, de pepino, y caía en la tierra, y salía una planta, usted iba directo al infierno, porque usted había violado el sembrar en el día de reposo. Si se le caía un poquito de refresco, y usted había echado el refresco encima de una matica, usted estaba regando las plantas en el día de reposo, se había violado el día de reposo. Imagínense, y por ahí para allá 39 más, no voy a decir todas. Entonces, 39 y sus acápites. El hecho de que Jesús y sus discípulos estuvieran recogiendo espigas para comer en el campo de trigo es como si estuvieran trabajando, segando en el día de reposo. Entonces los fariseos habían detectado una violación, un delito espiritual que debía ser sentenciado, condenado, según su interpretación de Éxodo 34:21. Así enfrentó Jesús el ataque de los fariseos. Fíjense la pregunta que ellos le hacen al Señor. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y el Señor les dice, miren la respuesta que el Señor les da. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿A qué pasaje está haciendo referencia el Señor? Primero de Samuel, ¿qué? 21, ¿verdad? 1 al 6. David estaba huyendo de Saúl, vino con una cuadrilla de hombres,
tuvieron hambre y le preguntaron al sumo sacerdote, oye, ¿no tienes nada que comer? Evidentemente o presumiblemente era un día de reposo, habían cambiado los 12 panes de la proposición. ¿Qué significaban estos 12 panes? Significaba que Dios es el proveedor de las 12 tribus de Israel. O sea, estos 12 panes eran algo que sagrado. Nadie podía comer estos 12 panes, se cambiaban cada sábado, venían panes calientes, reemplazaban los panes que estaban una semana ahí. Y David le dijo, tengo hambre. El sacerdote le dice, lo único que tengo son los panes de la proposición. Dice, bueno, pues, tengo hambre. ¿Y qué hizo David? Se los comió, él y sus hombres, porque tenían hambre. Y el Señor le dice, versículo 26, ¿cómo sintió hambre? Versículo 25, ¿cómo sintió hambre? ¿Cómo comió él y los que con él estaban? Y versículo 26, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿Por qué el Señor dice la palabra lícito? ¿Qué es lo que habían dicho ellos? ¿Es lícito que ellos hagan esto en el día de reposo? Y dice el Señor, ¿nunca leísteis? Yo creo que solamente empezar diciendo así ya era una confrontación con los fariseos. Recuerden, estos eran la ortodoxia de Israel. Decirle a ellos, nunca leíste en la Biblia, es como decirle un disparate, una ofensa grande. Ellos supuestamente se sabían, no solo la Biblia entera, sino habían interpretado perfectamente la Biblia. Ellos eran lo máximo en cuanto a la teología, a la interpretación. Y el Señor los va y los desenmascara así. Y les está mostrando ahora el espíritu del mandamiento, el espíritu de la palabra. Y les está diciendo, ¿nunca leyeron lo que hizo David? Ni por la mente les pasaba que el Señor les iba a citar ese pasaje. Y es como está diciéndole, ¿no se dan cuenta de que ustedes han puesto todas esas regulaciones a la ley de Dios? Y la ley de Dios está escrita y está dada para mostrar por una parte el carácter santo de Dios, para mostrar la necesidad humana y para proveer a la verdadera necesidad humana de restauración, porque Dios está al tanto del ser humano. La pregunta es, en dos palabras, ¿qué han hecho ustedes con la palabra de Dios? Las leyes ceremoniales y las necesidades humanas estaban en sintonía. ¿Qué es lícito? El Señor está diciendo, David comió de esos panes porque tenía hambre. Las leyes ceremoniales no están por encima de las necesidades reales humanas, sino están dadas precisamente para cubrir, satisfacer y redimir la necesidad humana. ¿Qué han hecho ustedes del día de reposo? Han hecho una horrible carga. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo y los publicanos? ¿Quién era Mateo? ¿Recuerdan? Un estafador. Era un hombre que cobraba impuestos extras, que extorsionaba al pueblo. Todo el mundo sabía que los publicanos eran estafadores. Lo que está pasando es que los fariseos religiosos eran más estafadores y manipulaban y controlaban emocionalmente al pueblo, y habían hecho de la palabra y la preciosa ley de Dios, habían hecho una carga horrible que alejaba al hombre de Dios, lo metía en un odre, en un molde, en una estructura religiosa, y no promovía la verdadera santidad del corazón, sino una santurronería externa y confusa que debilitaba el poder transformador de la palabra. Este es el problema del legalismo. Lo que está diciendo el Señor es, los que están violando el cuarto mandamiento del día de reposo son ustedes. Wow. Y quiero que entiendan eso de esa manera, porque por eso es que ellos terminan en el versículo 6 del capítulo 3 con ese consejo para destruir a Jesús. Porque Jesús está exponiendo la verdadera condición del corazón hipócrita de todos ellos. Es lo que el Señor está diciendo. Vamos a Mateo capítulo 23. Fíjense esto. Es importante. Vamos al Evangelio de Mateo. Solo unas páginas antes, tienes que voltear en tu Biblia. El Evangelio de Mateo está antes de Marcos.
Y dice el Señor, es un pasaje que hemos citado ya. Versículo 13 de Mateo 23, dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Ellos iban a comer a casa de las viudas. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Verso 16, ay de vosotros, guías ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ellos tenían estas categorías bien claras, de tanto por ciento de menta, tanto por ciento de eneldo. Ellos llevaban todas esas tablas mensualmente. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros, ¿qué? Blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Fíjense, hay aquí en este versículo, en el versículo 24, fíjense lo que dice el Señor: guías, ¿cómo? Ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Saben? Cuando estaba preparando el sermón, me llamó la atención este versículo y me puse a estudiar el versículo. Los fariseos, ¿saben lo que hacían? Esta era una de las regulaciones que hacían. Cuando tomaban vino, lo tomaban con la boca así, mira, con los dientes cerrados. Lo que el Señor está diciendo, ¿y saben por qué? Porque hay una regulación en la ley que dice que no comerás un insecto alado, no lo comerás, es inmundo. Y ellos decían: ¿y si en el lugar donde se hizo el vino se coló un mosquito y sin darme cuenta me lo voy a tomar, voy a violar la ley? Y entonces tomaban el vino así para colar el mosquito, para que se quedara los dientes para afuera. Y lo que el Señor está diciendo es que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hipócritas. Por eso les dice en el versículo 25, ustedes fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Se dan cuenta? Los líderes religiosos de Israel eran peores que los publicanos, que Mateo, que los pecadores, que los cobradores de impuestos, porque ellos manipulaban a la nación, haciéndoles creer que así Dios se contentaba. Y eran la patrulla de la Gestapo espiritual, controlando la vida, las emociones, los sentimientos, los pensamientos de las personas, y no predicando el evangelio de Dios. Ay de ustedes, dice el Señor. Y yo puedo decir en esta mañana: ay de nosotros si no predicamos el evangelio puro. Ay de nosotros si metemos a las personas en una caja legalista religiosa. Ay de nosotros si no predicamos el consejo y todo el consejo de Dios para que las personas puedan venir a Cristo y no a una religión vacía. Los que estaban violando el 4º mandamiento eran ellos. Ahora dice el Señor, lean la escritura, lo que hizo David. Versículo 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que está diciendo el Señor es: entiendan que Dios hizo el día de reposo y dio este mandamiento ¿por causa de qué? Del hombre.
Ustedes han hecho del día de reposo algo más importante que el hombre. Y lo que Dios ha hecho es precisamente para atender las necesidades de redención del ser humano, las necesidades de restauración del ser humano. Hermanos, el legalismo produce en el ser humano una tremenda confusión, porque apunta al orgullo humano y produce una soberbia, porque el legalista se enorgullece de sus estándares y desprecia a todos los que viven por un estándar inferior o diferente. Ellos hacen reglas, tradiciones, costumbres, y estos son una vara por la que miden a los demás, que se la imponen a todos los demás. Y se olvidan de que la única manera en la que nosotros podemos ser salvos es por la pura misericordia y la gracia de Dios. ¿Era el sábado para el hombre o el hombre para el sábado? ¿Se imaginan? El día de reposo se había convertido para estas personas en una carga enorme. Ellos habían perdido la esencia del día de reposo. Promover el bienestar físico y espiritual del ser humano, que ellos disfrutaran de la compañía de Dios. Ahora, el Señor termina con una sentencia aún mayor. Versículo 28, ¿qué dice? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces Jesús, el que le dijo al paralítico, levántate, porque tus pecados te son perdonados. Jesús demuestra tener, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, poder para y autoridad para perdonar pecados. Ahora, en el versículo 28, vuelve a hacer la mención al Hijo del Hombre. Y dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que está diciendo es, lo que ellos están haciendo, lo están haciendo bajo mi señorío. El Hijo del Hombre tiene el poder y el control del grandioso día de reposo al final de los tiempos, porque al final de la historia todos estaremos con el Señor en la eternidad, el cual es el Señor del gran día de reposo por toda la eternidad, y con Él estaremos juntando espigas, comiendo, disfrutando, gozándonos, porque Él es el que puede salvar y redimir el corazón. Este pasaje está conectado a la sanidad del paralítico y al perdón de los pecados. Porque lo que está diciendo el Señor es, al yo tener el poder y la autoridad para perdonar pecados, yo tengo el dominio sobre la era que ha de venir. Yo soy el representante de Dios en lo que Dios va a hacer para que el pueblo pueda disfrutar del eterno reposo del Shabbat verdadero. El Hijo del Hombre es el Dios, el Rey, el Señor del día de reposo. Y se acabó la conversación ahí. El Mesías verdadero de Dios habla con autoridad acerca del verdadero propósito del día de reposo. Hermanos, el verdadero propósito no es que sigamos una serie de reglas legalistas, es que disfrutemos del Señor. El único que puede traer reposo al corazón. Venid a mí, los que están ¿qué? Cansados y cargados, y yo les haré descansar. El Señor. ¿Se imaginan 39 regulaciones al cuarto mandamiento y ellos estaban más cargados y trabajados que nunca? Habían perdido la esencia del día de reposo, y el Señor del día de reposo está ahí para hacer descansar. ¿Se arrepintieron los fariseos? ¿Vinieron a Cristo? ¿Se entregarían finalmente a aquel que podía darles el verdadero reposo, aquel a quien el día de reposo estaba apuntando? Versículo 1 del capítulo 3. El mismo día, Jesús entra en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban. ¿Quiénes? La Gestapo, la policía espiritual.
igual, estaban en el trigal, estaban en la sinagoga. Y fíjense qué interesante, el versículo 2 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Durante el día de reposo, Jesús entra en la sinagoga donde se encuentran los fariseos que lo vigilan de cerca. Ahora, no sé ustedes cómo les sabe este versículo 2, este pasaje que estamos leyendo, pero fíjense cuánta maldad. Ellos estaban acechando al Señor para ver si en el día de reposo hacía una cosa. ¿Qué cosa? Sanar. O sea, ellos sabían que Jesús, ya lo habían visto, tenía el poder ¿para qué? Para sanar. Entonces, ellos no estaban buscando que Jesús sanara a alguien para alegrarse, para gozarse. Ellos no podían gozarse en lo que Jesús estaba haciendo. Ellos no podían alegrarse en lo que Jesús estaba haciendo. Ellos estaban buscando que Jesús quebrantara sus ridículos mandamientos y tradiciones y regulaciones mecánicas para poder acusarle. Fíjense qué bajeza, hermanos. Fíjense qué miseria en el corazón. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en el medio. Recuerden, aquí el punto, en el pasaje del domingo anterior, no es el ayuno, el punto no es el día de reposo, el punto no es la sanidad, el punto es el corazón entenebrecido y endurecido por la mentira religiosa legalista y lo que el Señor viene a traer, que es algo completamente nuevo, el Evangelio. Entonces el Señor les pregunta a ellos en el versículo 4, les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Ellos habían puesto una regulación más que no la dije ahorita en el día de reposo. La única manera en que tú puedes socorrer a una persona es que su vida esté en inminente peligro. O sea, esta persona está a punto de perder la vida. Bueno, en ese momento está ahogando. Ya se ha bajado 3 veces para abajo del lago. Está morado. Bueno, se va a ahogar. Déjame cogerlo. La mano seca no representaba un peligro inminente para la vida. Entonces el Señor les dice, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. ¿Qué hicieron ellos? Se callaron. Versículo 5. Entonces, y fíjense las palabras que usa Marco en el versículo 5, mirándolos alrededor con enojo. Hermano, el Señor miró a Mateo con enojo. Miró a los publicanos y a los pecadores, a las prostitutas, las miró con enojo. ¿Cómo las miró? Con amor, con compasión, ¿verdad? Sin embargo, ahora mirándolos a ellos, ¿cómo? Con enojo. Entristecido, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Jesús pone al descubierto, y recuerda que al principio les dije, ¿cómo es posible que en el versículo 6 estos hombres estén tomando consejo con los herodianos para matar a Jesús? Jesús pone al descubierto cuán absurdo es su legalismo y la hipocresía corrupta de sus corazones. Ellos eran más estafadores y peores que los pecadores y los publicanos. Ellos estaban allí acechando, esperando que Jesús sanara, y esta manera maligna, cuando Jesús sanó al hombre para acusarle porque había violado una regulación que en sus mentes violaba el 4º mandamiento, y él, enojado y acongojado por la dureza de sus corazones, sana a este hombre. El Señor está enojado con estos hombres porque su legalismo, y con su legalismo ellos estaban alejando al ser humano de Dios y de la verdadera santidad, muchachos, y este es el problema del legalismo. Lo que el Señor está diciendo es pecado, es algo malo
restaurarle la salud a esta persona. ¿Recuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo? O hoy no puedo ayudar a nadie porque hoy es el día de reposo. Cuán absurdo es el legalismo. Y el Señor está enojado con estos hombres porque ellos están alejando a los hombres de Dios. Y el Señor le dice, hace esta pregunta. Ellos optan por el silencio. Y fíjense, hermanos, yo quiero que entendamos, porque estamos hablando de una historia que pasó hace muchos años atrás, pero está muy presente hoy. Los fariseos optan por el silencio. Estos hombres por fuera parecían muy honorables y dignos. Quiero que entendamos eso. Los pecadores, como Mateo, los publicanos, por fuera parecía lo que eran. ¿Qué eran? Pecadores. Pero estas personas no se juntaban con pecadores. Estas personas no comían en casas de pecadores. Estas personas no entraban ni siquiera ni tocaban la puerta. Estos hombres por fuera parecían muy honorables y dignos. ¿Cómo le llama el Señor? Sepulcros blanqueados. En el cementerio usted ve esos panteones y esos mausoleos, ¿verdad? Por fuera, wow, un mármol blanco, bueno, en algunos lugares. Pero por dentro, ¿cómo eran? ¿Cómo estaban ellos? Corrompidos. Por eso es que leímos el pasaje de Mateo 23 que él le llama sepulcros blanqueados. Entonces, fíjense, en el día de reposo, que es un día destinado para hacer el bien, los fariseos estaban esperando que Jesús sanara a esta persona para hacer ¿qué cosa? El mal. Pero más allá, en un día destinado para hacer el bien, en el versículo 6 dice que salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hermanos, ¿qué era peor? ¿Sanar al hombre de la mano seca o confabular un asesinato para destruir una vida? En este caso, la vida de Jesucristo. En un día destinado para hacer el bien. ¿Se dan cuenta del peligro del fariseísmo legalista? Ellos se indignan porque Jesús sana y no tienen ningún problema con planificar un asesinato. ¿Se dan cuenta? Qué paradoja, qué contradicción. ¿Se dan cuenta? Es como aquel que tiene una vida supuestamente perfecta de santidad y consagración externa, pero es un chismoso de primera clase. El legalista es así. Y ahora se confabulan con quienes. Hermanos, ¿quiénes eran los herodianos? Bueno, viene del nombre Herodes. ¿Quién era Herodes? Bueno, los herodianos eran israelitas que apoyaban fervientemente el gobierno de Herodes y sus políticas. En otras palabras, era como los cristianos liberales de hoy, que apoyan toda la agenda liberal, pro gay, pro aborto, lo que tenemos hoy en Cuba. Ahora, fíjense lo que Marco está diciendo en un versículo aquí. Esta ala radical farisea ortodoxa, supuestamente que defiende los valores más altos, con una santurronería tremenda, que no toman el vino con la boca abierta, imagínense. Ahora se alinea, ¿con quién? Con el ala más liberal, los herodianos, que apoyaban el gobierno de Herodes, que era uno de los reyes más corruptos que había tenido Israel en la historia. Herodes, que recordaba no solamente el poder de Roma sobre Israel, sino que recordaba la imposición del liberalismo grecorromano inmoral. ¿Qué tantas leyes y tantas cosas? Tomemos y forniquemos y tengamos relaciones sexuales. Eso es lo que promueve Herodes. ¿Qué tanto lío? Ahora estos fariseos legalistas se unen con los liberales mundanos, los herodianos. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? Para destruir al Señor Jesucristo. Aquí están, muchachos, los legalistas y los liberales confabulándose para matar a Jesús.
Porque alguien puede decir, oye, como le han tirado ahora a los legalistas, le han tirado con todo. Y puede ser que una alternativa al legalismo sea decir, pues no hay reglas, no hay regulaciones, vivamos como querramos, al final somos salvos y vamos al cielo. No. Mantenernos en la línea sin añadir y sin quitar. El legalismo y el liberalismo al final padecen del mismo mal. Alejan a las personas de Dios y les apartan de la santidad verdadera, del equilibrio espiritual ciertísimo que promueve y genera el poder del Espíritu Santo en la palabra. Entonces, la alternativa al legalismo, ¿cuál es? No es el liberalismo. No podemos ser ni fariseos ni herodianos, porque tanto legalistas como liberales tienen, como decía, el mismo problema. Son un estorbo para la salvación de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 20, porque la iglesia va a estar lidiando con esto todo el tiempo. Esto no es algo que está muy ajeno de nosotros. Estamos todo el tiempo corrigiendo nuestras prácticas, nuestros corazones con el Evangelio, que no nos creamos que estamos libres de este flagelo. Quiero que vayamos a Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 20, porque ya el apóstol Pablo lidió también con este asunto en una iglesia cristiana. En el capítulo 2, versículo 20, dice, Colosenses capítulo 2, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿Qué cosa es eso? Legalismo. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este es el gran problema del legalismo, que esa apariencia externa y esa santurronería exterior no trata con el verdadero problema, que es los apetitos de la carne, el asunto del corazón. Aleja al hombre de una verdadera santidad. Capítulo 3 de Colosenses 1. Capítulo 3, versículo 1 de Colosenses. Dice, ahora, porque la alternativa no es el liberalismo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Se dan cuenta? Ni legalismo, ni liberalismo. Hermanos, una relación correcta con el Señor y aplicar correctamente el Evangelio a nuestros corazones. Debemos defendernos y debemos evitar el legalismo, no para defender el liberalismo o la libertad. Yo puedo hacer lo que yo quiera, soy salvo. No para promover nuestros derechos cristianos, puedo hacerlo porque el Señor murió por mí, yo puedo hacer cualquier cosa. Hermanos, debemos tener cuidado con el legalismo y cuidado con el liberalismo. ¿Saben para qué? Para promover la verdadera santidad cristiana y la verdadera espiritualidad bíblica. Ser santos porque hemos sido comprados por precio. Santos por dentro y por fuera. El legalismo no produce santidad en el corazón, porque al seguir reglas externas no producen un cambio profundo desde adentro. Puedes estar siguiendo estas tradiciones y costumbres y reglas por años y por décadas y no hay un ápice de transformación en ti. Cuidado con el legalismo. La verdadera santidad proviene de un corazón transformado por la gracia, por el poder del Evangelio.
por aquel que continúa viviendo cada día por el poder de Dios, de la gracia de Dios. Hermanos, somos salvos por gracia y debemos vivir cada día amparados por el poder de esa gracia. No obedecemos para ganar el favor de Dios, sino que obedecemos su palabra, buscamos las cosas de arriba, porque en Cristo ya tenemos el favor de Dios. Entonces obedecemos por gratitud a aquel que nos compró con su sangre y que nos ha redimido para siempre en Dios. La alternativa al legalismo no es anular la ley moral de Dios, sino someternos a Cristo, quien puede cambiar nuestros corazones. Y entonces podemos entender que la ley no está dada para amargarnos la vida, sino para hacernos bien y estar disfrutando de la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Por eso tenemos a tantos cristianos llenos de legalismos y de tradiciones y de rutinas y de mecanicismos rutinarios o leyes amargados, que no conocen a Dios, que no andan de fiesta con el Señor, que no disfrutan de una relación profunda y genuina con Él. Hermanos, imagínense, los fariseos tenían una horrible pelea interior, porque ellos obedecían para ganar el favor de Dios con lo que hacían, y por eso inventaban más y más cosas. Pero el creyente genuino no obedece reglas, como decía, para ganar este favor de Dios, sino porque ya él ha sido favorecido, porque Dios envió a su Hijo a morir a este mundo para cumplir y vivir perfectamente su palabra. Obedecemos porque ya hemos sido aceptados por Dios. Por eso dice Pablo en Colosenses 3, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces pueden hacer morir lo terrenal en vosotros, buscando a Cristo, el que tiene poder para salvar y para restaurar y para santificar. Amados hermanos, que el Señor nos libre de estos extremos. Que el Señor nos guarde para mantenernos en la línea de su palabra. Que podamos guardar el día de reposo, porque ya hemos sido favorecidos en el Evangelio y porque en Cristo, el Señor del día de reposo, tenemos la garantía en la esperanza de la vida eterna de que un día estaremos en un reposo eterno con Él. Y esa realidad superior debe embargar, controlar, determinar nuestros actos, transformándonos desde adentro hacia afuera para guardar su palabra, para poner la mira en las cosas de arriba, no para ganar su favor, sino porque en Cristo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Oramos. Padre, líbranos de la religión externa, del poder de la mentira religiosa. Líbranos de aquellos hombres con apariencia de piedad que confunden. Líbranos, Señor, de la religiosidad tóxica. Y que el Evangelio de Cristo, el que tiene poder para salvar, para perdonar pecados, para darle verdadero sentido al día de reposo, de experimentar una relación gozosa contigo, Señor, sea con nosotros. Que podamos mantener este equilibrio, que podamos reconocer que separados de ti nada podemos hacer, que te necesitamos a ti, no un conjunto de reglas, a ti, Señor. Que necesitamos tu palabra en el poder de tu Espíritu, que necesitamos aplicarla correctamente al corazón. Señor, cuántas veces nos distraemos en cosas externas o periféricas, en darle solución a problemas de la vida cotidiana, en nuestros matrimonios, en nuestro trato con nuestros hijos, en el trabajo. Intentamos, Señor, cubrir con un manto religioso todas estas cosas y nuestro corazón sigue sin transformación. Necesitamos el Evangelio, Padre. Necesitamos tu palabra. Y desde adentro hacia afuera poder después, cuando el verdadero problema ha sido solucionado, tratar con tu sabiduría todos esos asuntos de la vida cotidiana, controlados y determinados por una realidad superior que nos embarga, que hemos sido comprados por precio,
que hemos resucitado con Cristo, que podemos buscar ahora las cosas de arriba donde está Él sentado a tu diestra, porque hemos muerto a la vida anterior y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ayúdanos a andar verdaderamente por fe, porque cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo nuestro Rey. Amén.